Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mónica Meraz y hoy estaremos hablando de los alimentos que desperdiciamos, la contaminación que producen y lo que podemos hacer con ellos. Bien, en nuestro país es típico que recurramos a nuestras recetas, hagamos una serie de platillos y disfrutemos de esta manera de nuestra gastronomía, de nuestra cultura y de nuestra tradición. Sin embargo, después de estos festines, lo que tenemos es una serie de alimentos que se desperdician y que se tiran a la basura orgánica normalmente. Algunos datos sobre el desperdicio de alimentos en el mundo. En el mundo lo que tenemos es que el 40% de los alimentos cultivados son desperdiciados. Eso equivale como a 2.500 millones de toneladas al año. El 17% de los alimentos preparados también son desperdiciados, se tiran a la basura, ¿verdad? Por año, de acuerdo a la FAO. El mayor porcentaje de los alimentos desperdiciados o del desperdicio o de la generación de desperdicios alimentarios es en hogares, en restaurantes y en centros de venta. En México, específicamente en México, el 37% de los alimentos desperdiciados equivalen a un 10.4 millones de toneladas por año de alimentos desperdiciados, lo que equivale a su vez a 20 kilos de alimentos que se desperdician cada minuto del día. ¿Y cuáles son los alimentos que más desperdiciamos en México? Pues los más perecederos, las frutas y verduras, le siguen los lácteos y el pan con un 40%, y el que menos desperdiciamos es la tortilla, como con un 25-30%. Esto tiene serias implicaciones económicas, porque en México se tira a la basura junto con los desperdicios de alimentos hasta 50,000 millones de pesos al año. Y estos alimentos que se tiran pues son los sobrantes de las comidas o los alimentos que guardamos en el refri para comerlos después y no los consumimos, ¿verdad? Y decidimos tirarlos, o los alimentos que ya han alcanzado su fecha de expiración o de caducación. Bien, esto también tiene implicaciones morales y éticas importantes, ¿verdad? Ya que en nuestro país, como en muchos otros, pero en nuestro país principalmente, tenemos estos problemas de desigualdad en el ingreso económico y en el acceso a alimentos de calidad, como podemos ver, ya que sabemos que hay personas que se dedican a colectar estos alimentos que aún se encuentran en un medio buen estado para preparar sus propios alimentos. Son personas que viven en pobreza extrema. También tiene implicaciones ambientales, ya que cuando el camión de la basura recoge nuestra basura orgánica, que está principalmente constituida de desperdicios de alimentos, ¿verdad? Los vierten en estos tiraderos de basura que están alrededor de nuestra ciudad y que contaminan tanto el agua, el suelo, porque se vierten directamente al suelo, contaminan los acuíferos que se encuentran abajo de estos suelos y contaminan la atmósfera, ya que de la descomposición de los residuos alimentarios de la basura orgánica se desprende por lo menos el 10% de los gases efecto invernadero. Estos gases pesadilla que nos llevan al calentamiento global, como son el CO2 y el metano. El metano es el gas natural, pero se desprende, también se produce en la basura orgánica. En la UAM Iztapalapa hemos estudiado estrategias para el manejo y valorización de esta basura orgánica y también de los lixiviados o escurramientos que se producen durante su descomposición y estabilización. Además, en México contamos con nuestra norma ambiental en la Ciudad de México, donde nos indican claramente que debemos separar y clasificar los desechos orgánicos, incluyendo los desperdicios de alimentos. Los desechos orgánicos están principalmente constituidos por desperdicios de alimentos. Tenemos que hacer una recolección selectiva. Como ya sabemos, los camiones que colectan la basura orgánica pasan ciertos días de la semana, y esta basura orgánica y estos desechos de alimentos se tienen que estabilizar por medio de una degradación por composteo o compostaje para producir un abono orgánico. Pero, como ya dijimos, de estos alimentos que hemos desechado o estos desechos orgánicos, se produce gases efecto invernadero, entre ellos el metano. El metano no es más que el gas natural y a través del gas natural se puede producir electricidad.
¿verdad? Como sabemos, por ejemplo, los peceros, hay peceros que circulan con su tanque de gas natural. El gas natural es el metano. Sin embargo, aún así hay muchos desperdicios de alimentos de tamaño pequeño que se vierten al drenaje, con lo cual contaminamos el agua potable que estamos usando en el fregadero, pues se contamina con estos desechos. Y esto es nocivo, tiene un efecto negativo, un impacto negativo en los ecosistemas y por supuesto a la salud humana, ¿no? Entonces, la separación de alimentos, pues no la hemos hecho del todo de una manera bien eficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer con los alimentos que se nos hicieron viejos en la casa? Pues alimentos que podemos reciclar, por ejemplo, son el pan. Ya dijimos que aproximadamente el 40 a 35% de los desperdicios de alimentos están constituidos por pan duro, que se hizo duro y lo tiramos. En nuestro grupo de trabajo hemos investigado también la formulación de alimentos funcionales que incorporen harinas de pan duro hecho harina, para producir pan blanco, masa para pizza, galletas, pan dulce, como los budines que conocemos de nuestras panaderías, etcétera. Entonces, es importante no tirar el pan duro. Hay que utilizarlo, hay que reutilizarlo para preparar otros panes, galletas, para espesar salsas, nos sirve también. En vez de almidón podemos echar pan duro y molido nos puede servir para empanizar carnes. Bien, también podemos usar las pastas ya cocidas para preparar salsas blancas y cremas, ¿verdad? A la pasta ya cocida, pues le agregamos un poco de brócoli, etcétera, y podemos hacer una crema. Las carnes ya cocidas podemos hacer embutidos sin conservadores, ¿verdad? Porque ya las carnes están preparadas. Y de las verduras, pues podemos preparar sopas y salsas, ¿no? Donde el aspecto de la verdura no es tan importante como su sabor. Bien, para todos estos procesos de reciclado de alimentos solamente requerimos imaginación, conciencia ciudadana y responsabilidad social. Debemos de planear lo que consumimos y lo que compramos para inclusive tener ahorros de nuestro dinero y no comprar de más un dinero que solamente lo vamos a tirar a la basura. En las próximas pláticas relacionado a esto estaremos hablando de recetas de alimentos, incorporando alimentos que ya hemos descartado, ¿verdad? Que decimos esto ya es desperdicio, pero que aún los podemos incorporar en algunos alimentos y los podemos consumir. Esta investigación se ha hecho, como siempre, en la Casa Abierta al Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Cualquier comentario, por favor, escríbanos a cienciagastronomía y cultura @gmail.com. Les agradezco su atención.